Sí, claro que sí. Voy a hacer un poco ¿Por qué breve. los humanos tenemos Sí, conciencia y moralidad? ¿No? Sí, sí, exacto. adelante. ¿Por qué los humanos? Ay, parece. Perdón, se acaba la batería de mi máquina. Hay una cuestión previa. ¿Realmente tenemos conciencia y tenemos moralidad? No sé. Si de repente quieres tratar la cuestión previa o lo asumimos o lo preasumimos, ¿no? No, está bien, está bien. Permíteme. Perdón. Has dicho usted de paso, antes de que empiece, Jorge, yo Sí, en sí. ningún momento mencioné argumento bíblico alguno, ni mencioné los 7 días, ¿sabes? O sea, eso vino Está de otro bien. lado. Yo De no he acuerdo, usado de para acuerdo. nada eso, ¿no? Más bien yo usé la métrica de 15.000 millones de años para el Big Bang, que es lo que hoy se acepta. De acuerdo, de acuerdo. Y qué bueno porque el debatir sobre digamos, las religiones es materia de otro debate en todo caso, ¿no? Sí, es otra cosa, ¿no? Y la Biblia es más bien un libro muy alegórico en algunas partes, Sí, literal en otras, y también es parte de todo un debate a sí, sí, realizar. sí. No, 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 no es el tema hoy realmente. Ok, ¿por qué Así los es. humanos tenemos conciencia y por qué tenemos moralidad? Bueno, como siempre respondiendo directamente a las cosas, no sé, no sé. Lo que yo presumo es que esta pregunta nos induce a pensar que existe una voluntad detrás de todo, ¿no? Este, bueno, en el reino animal los humanos somos la forma más compleja de vida. Solo los humanos tenemos capacidad de pensar en forma abstracta, de resolver problemas complejos, ¿no? Solo los humanos reflexionamos sobre nuestra propia existencia. No, no creo que un mono se pregunte cómo se creó el universo, quién lo creó. No, no creo, digo yo. No lo sé. Este, Queda claro que somos la forma más evolucionada de ser vivo que existe en el planeta, ¿no? Entonces, acorde con los conceptos de la evolución, eh, solo los humanos vivimos en sociedades con muy complejas formas de organización, de comunicación, ¿no? Yo creo que el hombre ha ido evolucionando y ha ido desarrollando conciencias de principios, de valores, de qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo y qué cosa es lo justo y qué cosa es lo injusto, ¿no? Esos valores fundamentales como la moralidad, la libertad, la justicia, son un proceso histórico que surge de evaluar y reflexionar de las consecuencias de las acciones que tomamos. O sea, yo no creo que vengan que sea algo, un fenómeno sobrenatural, ni que sean dictadas por una divinidad, ¿no? Eh, Ahora, la moralidad tiene una complicación, ¿no? Que es el yo y el otro, ¿no? Ujú. Antes de establecer valores, desarrollamos la conciencia de yo y el otro, y muchas veces se entran en conflicto esos valores porque empiezan a verse, a interpretarse de una manera relativa. O sea, lo que es bueno para mí podría ser malo para ti. Lo que es moral para mí es El, absolutamente inmoral para ti. el Entonces yo infierno creo, son los otros, decía Sartre, ¿no? ¿ah? Otra vez, Jean-Paul Sartre está apareciendo varias veces aquí. Sí, 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 y fíjate que lo he leído hace tantos años que no podría ser una cita, pero era uno de mis favoritos, Jean-Paul Sartre. No, no era el único, ¿eh? Eh, eh, entonces, hay que ser conscientes que también desarrollamos comportamientos conscientemente amorales, o en todo caso reñidos con la moralidad, ¿no? Pero no es necesario creer en Dios para tener valores morales, ¿no? Los valores o la moral no están vinculados necesariamente a creencias religiosas o a cosas espirituales. De Bien, acuerdo. dale. Bien, bueno, yo quería aprovechar este punto, sí, para hacer un resumen, porque estamos tratando de responder las dos primeras preguntas. Y bueno, no había terminado mi punto anterior, rápidamente lo termino para hacer la conexión, ¿no? Lo de la causa incausada, ¿no? La causa incausada es una conclusión a la que llega Tomás de Aquino en su momento para darle sentido al mundo. O sea, el mundo sería absurdo, no tendría por qué existir si no hubiese inicialmente una causa incausada. Él no habla de Dios, él es filósofo, aunque sea religioso también, pero él dice que tiene que haber una causa incausada en algún momento. No sabemos si este es el primero, el segundo, el tercer universo, pero si no hay una causa incausada, todo el universo es ilógico, es irrazonable, no debería existir. Él sigue una técnica
que es muy utilizada en astronomía, que es la que nos ha permitido en su momento descubrir, por ejemplo, los planetas más lejanos, ¿no? Porque nosotros notábamos perturbaciones en la órbita de un planeta y decíamos, tiene que haber otro planeta más o menos de este tamaño que esté a tal distancia, porque de esa manera se va a explicar que, por ejemplo, Urano tenga este recorrido porque hay un Neptuno que influye en su trayectoria. Y efectivamente, se buscaba y se encontraba Neptuno. Igual, ¿no? Aquí el razonamiento es este, ¿no? O sea, para que todo tenga coherencia, si no hay una causa incausada, todo pierde sentido. Ahora, de que la causa incausada después sea Dios, sea un Dios personal, como eso es otro tema. Eso es otro tema. O sea, aquí estamos hablando de eso. Ahora, podría ser simplemente una entidad, parte de una realidad ignota para nosotros y que de repente simplemente genera nuestro universo y no tiene nada que ver con el resto. Y se olvida de nosotros, vamos a decir. Puede ser, no sabemos. No estamos tratando ese tema todavía. Eso tiene que ver con el Dios que se presenta, que se revela, las verdades reveladas, la religión, etc. Ese no es un tema hoy, simplemente el de la causa incausada. Pero también hemos sustentado, como lógico y razonable, que el universo haya surgido con un propósito. ¿Por qué? Por el ajuste fino. O sea, primero tiene que haber una causa incausada. Después resulta que se descubre científicamente, porque el ajuste fino es un hecho científico, se descubre que hay un ajuste fino, entonces te preguntas filosóficamente, no científicamente, el científico termina una vez que determina que el ajuste fino existe y se va. El científico no puede ver más. Pero el filósofo dice, habiendo un ajuste fino, entonces es lógico y razonable pensar de que haya un propósito detrás de ese ajuste fino, porque no se concibe que solamente del azar surja un ajuste tan fino, tan preciso, como decía en algunos casos, con 50 decimales de precisión, o sea, una cosa extraordinariamente fina. En esa lógica, y para abreviar, podemos llegar a esta pregunta, ¿no?, del ser humano y la pregunta de por qué tenemos conciencia de identidad. Filosóficamente, esta secuencia que estoy mostrando, que es una secuencia creacionista, pero no es judaica ni cristiana ni nada, es simplemente creacionista, neocreacionista si quieren, porque esta es una nueva tendencia, es diferente, no es el creacionismo que apela a la Biblia, es un creacionismo bíblico, este es un neocreacionismo que identifica, ¿no?, coherentemente esta secuencia que estoy mencionando. Y es interesante, ¿no?, porque esta secuencia que estoy mencionando finalmente hace posible buena parte de la ciencia, porque la ciencia estudia un universo que tiene leyes. Porque si ese universo fuese fruto del azar, lo más probable es que no tuviera leyes. Entonces, si no tuviera leyes, el científico no encontraría estas cifras, estas relaciones matemáticas. Sería imposible encontrarlas porque lo que reinaría fuera el caos, y no hay un caos, hay un ajuste fino. Por lo tanto, Stephen Wood, que es un científico ateo, que lo mencioné hace un momento, hace esta anotación, ¿no?, que paradójicamente dice, ¿no?, con todos los problemas que tenemos, resolver filosóficamente el tema de que el universo tiene un ajuste fino y habría un propósito, hace posible la ciencia. Porque la ciencia va a descubrir ese orden, va a descubrir esas relaciones matemáticas entre los diferentes elementos de un universo que no es caótico. Si fuese caótico o azaroso, ustedes saben, los números random, los verdaderos números random, no tienen una ley de formación. En cambio, los números pseudo random sí tienen una ley de formación. Los ingenieros me van a entender mucho mejor este punto, ¿no? Entonces, habiendo ese orden, la mesa está servida para que la ciencia pueda estudiar, para que tenga la certeza de que, caramba, sí, vale la pena estudiar porque voy a encontrar algo. Si fuese caos absoluto, si fuese random absoluto, azar absoluto, no habría forma de encontrar patrones, de encontrar relaciones matemáticas, de encontrar lo que hemos encontrado con la ciencia. Ahora, yo quiero terminar diciendo aquí, la conciencia y la moralidad entonces se asocian como atributos naturales del ser humano. A partir de esta secuencia que he mostrado, hay un ajuste fino, hay una causa incausada, resulta que el ser humano prospera justamente en este espacio, en este universo definido como un ajuste fino. Entonces, sería lógico pensar todo en condicional, ¿no?
habría lógica en pensar y razón en pensar que estos atributos son naturales del ser humano. ¿Cómo llegaron a él? No sabemos, pero son naturales en el ser humano porque forman parte de ese conjunto. Y entonces, y aquí sí voy a apelar solo a una frase que puede ser bíblica, pero que se usa en otros casos también, la imagen y semejanza. Justo hay una pregunta que hicieron en el chat, ¿no? ¿Siempre tuvo conciencia? ¿En qué momento apareció la conciencia? Imagen y semejanza de la que se habla al describir al ser humano en función de Dios, no significa idéntico, no tendría sentido, sino que refiere el atributo fundamental de la conciencia de sí. Ahí empieza todo. De un momento a otro, no sabemos cómo, el homínido tuvo conciencia de sí y se convirtió en humano. Ese es el momento en el cual se convierte en humano. Toma conciencia de sí. Y entonces es un ser con moralidad y con discernimiento. A partir de la conciencia de sí, la conciencia de su entorno. Algo que no existía hasta ese momento se manifestó. ¿Cómo sucedió? Como decía, nadie sabe cómo sucedió. Solo sabemos que sucedió. Tiene que haber sucedido en algún momento. La evolución ayuda a darnos cuenta que justamente fue un homínido que habría desarrollado conciencia de sí. Sí sabemos, a partir de la evolución, de los estudios antropológicos, de la paleontología, etcétera, sabemos sí que hay algunos elementos que concurrieron, que fueron simultáneos o que surgieron como consecuencia de esta conciencia de sí. No sabemos, como decía, si fueron simultáneos, coincidencia, concurrentes, como consecuencia. El bipedismo, el consumo de carne, el sentido social, la pérdida significativa de brillo corporal, el entierro de los muertos, etcétera, un largo etcétera. Todas estas cosas surgen a partir de que el ser humano, y es la revolución cognitiva que le llaman, toma conciencia de sí mismo, o mejor dicho, el homínido toma conciencia de sí mismo y se convierte en humano. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Al final, entonces, siguiendo toda esta secuencia, gracias por el tiempo, nos hemos excedido yo más que tú, entiendo, Jorge, quedamos en que Dios es, no existe, sino es, porque es eterno y no tiene un inicio. El universo se debe a ese principio creador. Y el azar se descarta no solo por el ajuste fino, sino por el efecto acumulación que mencionamos al inicio de esta última intervención, el efecto acumulación de las cosas que he ido mencionando, la causa encausada, el ajuste fino y estos temas de moralidad y de conciencia. Por eso concluyo, no como verdad absoluta, sino como una conclusión lógica, la cadena que he ido estableciendo de que Dios es y que este universo se debe al principio creador que llamamos Dios. Muy bien. Darío, déjame hacer mis conclusiones breves para pasar a las preguntas, porque nos hemos sido largamente en el tiempo. Yo creo que el ajuste fino fuera otro si el principio fuera un ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente, bueno, ¿no es cierto? Entonces, no tendríamos por qué, nos habríamos evitado tantas desgracias y tragedias, ¿verdad? Permíteme. Tú dices, Dios es, ok, esa es tu opinión y, por supuesto, es la opinión más o menos del 70% de la humanidad, ¿no? Ahora, los números están bajando con el tiempo, pero bueno, así es. Y no es mi opinión, no es mi opinión, toda esa especie de diseño inteligente que también se le llama, que es todo lo que vivimos, esa armonía, bueno, es la armonía de la naturaleza, no es la decisión de algún ser sobrenatural. Un ser sobrenatural que en todo caso es una presunción de su existencia. Entonces debe existir, calculas que debe existir, porque como hay una causa incausada, entonces tú dices, existe causa incausada, esa es tu conclusión. Para mí, mi conclusión es que no existe eso. Que el universo, yo no sé cuál es tu concepción de universo. Para mí, el universo es el todo absoluto.
¿no? Tú me dices, no, el universo es el todo, pero tiene sus límites y ha sido creado, y ese que creó está fuera del universo, entonces ya no es el todo el universo, ¿no? Entonces, en ese proceso de explicación yo encuentro, de acuerdo a mi forma de razonar, incoherencias, ¿no? ¿Qué más? El azar, no es no es el azar, es la naturaleza. La naturaleza hace muy curiosas coincidencias y muy curiosas discrepancias, ¿no? No todo es armonioso en la naturaleza, ¿no es verdad? No todo es armonioso en la naturaleza y es difícil para mí partir de una premisa, ¿no? No encuentro yo una evidencia, algo que me diga a mí, oye, hay un ser bueno y todopoderoso que creó un mundo donde existe el sufrimiento, no sé por qué razones, ¿no? ¿Por qué razones? ¿Por qué no nos evitaron el sufrimiento? ¿Por qué no se inventó de otra manera? Si es que el ser todopoderoso. Ahora, tú dices es omnisciente, omnipotente, ¿es omnímodo también? O sea, o tiene otro que también, o hay otro que también tiene su mismo poder. Y por tanto, no, hay uno solo, según, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? El monoteísmo es una teoría, no es tampoco la visión absoluta de las religiones. Bueno, yo creo que con eso concluyo. No sé si, por favor, podríamos, Darío, ir respondiendo alguna de las preguntas. No sé si ya las revisaste. Por favor, hay unas cuantas. Sí, sí.